Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender a medir con una balanza mecánica de tres varazos o monoplato, tanto con una balanza real como con el uso de un simulador de una balanza. Primero vamos a aprender las partes que constituyen la balanza y cómo calibrar la misma. Bien, entonces las partes constituyentes de nuestra balanza de tres brazos son lo siguiente. Tenemos acá el platillo, donde vamos a colocar nuestro objeto a medir, colocándolo preferiblemente en el centro del platillo. Tenemos acá el fiel indicador o la rayita indicadora. Tenemos acá los tres brazos que le dan el nombre a esta balanza mecánica con tres escalas. A esta le llamamos escala A, que va desde 0 hasta 500 gramos. Esta la escala B, que va desde 0 hasta 100 gramos. Y esta la escala C, que va desde 0 hasta 10 gramos. Por ejemplo, de estas escalas podemos obtener la apreciación de nuestra balanza. Recordar que la apreciación es lo que nos indica el valor más pequeño que se puede medir de manera directa con el instrumento. Por ejemplo, correspondería al valor de la división más pequeña de esta escala C. Entonces vemos que, por ejemplo, acá estos valores están indicados en gramos. Por ejemplo, el primer valor diferente de 0 es el 1. Entonces, un gramo vemos que está dividido en 10 rayitas. Entonces, hacemos lo mismo que el instrumento. Un gramo entre 10 equivale a 0.1 gramo. O sea que la balanza divide cada gramo en 10 partes iguales o en 0.1 gramo. Entonces, ya sabemos que aquí cada división equivale a 0.1 gramo. Por ejemplo, este sería el siguiente al 0, 0.1, el siguiente 0.2 y así sucesivamente hasta llegar a 1, el siguiente 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Sin embargo, esto vemos que van desde 100 en 100 gramos y acá la escala B vemos que va desde 10 en 10 gramos. Otra de las partes constituyentes de una balanza es acá este tornillo de ajuste que está debajo del platillo. Esto nos va a servir para fijar acá el indicador haciendo que marque el 0. Por ejemplo, ahora vemos que el indicador está un poquito por debajo de 0. En este caso, para calibrar entonces la balanza y hacer que vuelva a marcar el 0, debemos mover el tornillo de ajuste de la siguiente manera. Si acá el indicador está debajo de 0, pues movemos el tornillo en sentido contrario a las agujitas del reloj. Entonces vamos a mover un poco. Esperamos que se estabilice para verificar ahora cómo está el indicador. Ok, vemos que le falta un poquitito. Desplazamos suavemente y esperamos que se estabilice. Bien, en este caso, ya sí observamos que el indicador está marcando la línea del 0. Entonces ya se encuentra calibrada. Hay otras balanzas que también tienen algunas posiciones para colocar contrapesas y aumentar la capacidad de la balanza. Por ejemplo, esta de manera directa tiene una capacidad de lo que indican los valores o la sumatoria de los valores mayores de las escalas. Por ejemplo, acá la sumatoria sería el valor mayor de la escala A 500 más el mayor de la escala B 100 más el valor mayor de la escala C 10. Entonces 500 más 100 más 10 nos da un valor de 610 gramos, que sería la capacidad de nuestra balanza. Es decir, las masas que midamos acá deben ser menores a 610 gramos. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a explicar cómo realizar la medición. Bien, una vez que hemos confirmado que nuestra balanza está calibrada, es decir, que aquí las masas de las tres escalas estén en 0 y acá el indicador también en 0, pues podemos comenzar a realizar la medición. Primero vamos a comenzar midiendo una masa ya conocida. Verificamos que nuestro platillo esté vacío y colocamos la masa en el centro del platillo. Vemos que el indicador ahora dejó de marcar el 0, entonces debemos desplazar las masas hasta que nuevamente el indicador esté en 0. Comenzamos con la masa de la escala A, que va desde 0 hasta 500 gramos, desplazándola ranura por ranura. La llevamos a la primera ranura de 100 y vemos que el indicador bajó del 0. Eso nos está diciendo que la masa aquí colocada tiene menos de 100 gramos. Entonces procedemos a devolverla a la ranura anterior. Ahora vamos a desplazar la escala B, que va de 0 hasta 100 gramos. Movemos ranura por ranura y vamos observando acá el indicador. Por ejemplo, le hemos llevado hasta 20 y el indicador sigue en la misma posición.
en 30, misma posición. Llegamos a 40 y vamos observando el indicador. La llevamos a 50 y vemos que ahora el indicador bajó. Vamos a esperar que se estabilice. Y vemos que en este caso el indicador ya está marcando el 0. Esto ya nos quiere decir que nuestro objeto acá medido tiene la masa que indican las escalas. En este caso, como mantuvimos en la posición de 0 estas dos masas, el total de la masa medida es de 50 gramos. Vemos acá que nuestra masa estaba calibrada y nos decía precisamente que tenía esa masa de 50 gramos. Sin embargo, ahora vamos a medir una masa desconocida, la masa de esta piedrita. Entonces vamos a llevar todas las masas de las escalas nuevamente a 0. Primero tenemos que confirmar que cuando las masas acá estén en 0, también el indicador vuelva a marcar el 0. Una vez hemos confirmado que ya el indicador esté en 0 y con el platillo vacío, pues colocamos el objeto que queremos medir en el centro de nuestro platillo. Entonces vemos que el indicador dejó de marcar el 0. Vamos a mover las masas hasta que nuevamente marque el 0. Comenzamos con la masa de la escala A. La llevamos a 100. Vemos que el indicador baja, indicándonos también que el objeto tiene una masa menor a 100 gramos. Cuando esto sucede, retrocedemos la masa hacia la ranura anterior. Entonces ahora vamos a mover la masa de la escala B. Vemos que al llevarla a 10, el indicador se mantiene fijo. La llevamos a 20, sigue en la misma posición, a 30 y vemos que bajó del 0. Entonces devolvemos la masa a la ranura justamente anterior. Entonces vemos que aún el indicador no está en 0. Entonces ahora vamos a mover la masa de la escala C. Vamos moviendo y observando el indicador. Movemos y aún nuestro indicador fiel no está marcando el 0. Seguimos moviendo, ya vemos que el indicador está un poquito más cerca del 0. Entonces ahora vamos a mover detenidamente para observar cuando ya el indicador esté en la línea del 0. En este caso vamos a esperar que se estabilice y vemos que sí, que ya está marcando el 0. Entonces podemos proceder a medir para tener nuestra masa. Por ejemplo, acá tenemos que la escala A se mantuvo en 0, pero esta está en 20 y acá nuestra escala C vamos a guiarnos de esta curvatura que vemos en el medio. Entonces vemos que está indicando 3.8. Entonces en total tenemos 20 más 3.8 que sería 23.8 gramos la masa de nuestra piedrecita. Bien, entonces ahora puedes interactuar tú mismo utilizando la simulación de balanza de la siguiente página. Vamos a usar el simulador de balanza de la página EducaPlus. Acá nos dan 5 objetos, podemos seleccionar uno, lo colocamos encima del platillo y vamos a mover las masas de las escalas hasta que este indicador esté nuevamente marcando la línea horizontal. Entonces procedemos. Vemos ranura por ranura, acá bajó de la marca, entonces devolvemos a la ranura anterior. Movemos ahora la de la escala B, que va de 10 en 10 gramos. En lo que vamos moviendo, vamos observando el indicador. Por ejemplo, acá baja del 0, entonces devolvemos al anterior y procedemos a mover ahora la escala C. Vamos observando, ya se está acercando, movemos entonces suavemente y observamos. Por ejemplo, acá vemos que ya el indicador está formando la línea horizontal con esta, entonces procedemos a sumar. Acá tenemos 5.3, entonces 185.3 es el valor de la masa de este objeto. Bien, espero que hayan entendido lo explicado acá. Espero que te animes a practicar e interactuar con la balanza de los simuladores